Saludos cordiales. Este video es de nivel educativo para la materia de virología de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Los integrantes de este trabajo son Pamela Padilla y mi persona, Gracie Rosero. El tema de trabajo es ¿cómo toma forma la invasión del cáncer? El cáncer es una de las principales patologías que afectan a la población a nivel mundial. El cáncer representa la segunda causa de muerte en el mundo tras la enfermedad del sistema circulatorio. Los distintos tipos de cáncer de piel son impulsados por anomalías genéticas específicas y dan lugar a formas de tumores distintivas. Sin embargo, no está claro cómo surgen estas estructuras y si sus formas específicas afectan los diferentes resultados de los cánceres benignos y malignos. La detección precoz y las mejoras en la terapia contra el cáncer han permitido disminuir, en algunos casos, la incidencia del cáncer y además mejorar la sobrevida de los pacientes afectados. La investigación científica ha permitido la descripción de las causas y mecanismos fisiopatológicos de esa enfermedad. El término cáncer agrupa entidades clínicas de diverso origen. Se describió que el tejido canceroso estaba conformado por células con morfología alterada y se postuló que la causa de esta enfermedad yacía en lesiones celulares. El cáncer es considerado como un desorden de células que se dividen anormalmente, lo que conduce a la formación de agregados que crecen dañando tejidos vecinos, se nutren del organismo y alteran su fisiología. Además, estas células pueden migrar e invadir tejidos lejanos. El cáncer de piel es una de las neoplasias más comunes. Se ha incrementado en las últimas décadas y es muy importante que el médico general tenga una idea amplia de lo que implica esta patología y referir al paciente con el especialista para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. ¿Cómo inicia el cáncer? El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer sin control. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en células cancerosas. Células basales. Estas células están en la parte inferior de la epidermis, llamada capa de células basales. Estas células se dividen constantemente para reemplazar las células escamosas que se desprenden de la superficie de la piel. A medida que estas células se desplazan hacia la epidermis, se vuelven más planas y con el tiempo se convierten en células escamosas. Los cánceres de piel que comienzan en la capa basal de las células se denominan cánceres de piel de células basales o carcinomas de células basales. El cáncer de piel de células basales es el tipo más común de cáncer de piel. Alrededor de 8 de cada 10 casos de cáncer de piel son carcinomas de células basales. El desarrollo de cáncer de piel inicia en la región externa de la piel, llamada epidermis. Está formada por capas de células epiteliales. Abajo en la capa basal, en la parte inferior de la epidermis, las células madre se dividen para autorrenovar su población y generar células de las capas suprabasales superiores, cada capa de la cual representa un estado más diferenciado. La etapa final de diferenciación genera una capa de células muertas en las células muertas en la superficie de la piel, que se desprenden continuamente. Un grupo de investigadores diseñaron células de piel embrionaria de ratón para expresar mutaciones que causan cáncer. Una mutación en el gen ESMO-M2 que activa la vía de señalización Sonic Hedgehog produjo conformaciones cutáneas
características de BCC. Por el contrario, una mutación en el gen HRAS que causa hiperactividad en la vía RAS-MAP generó pliegues de piel similares a los que encuentran en el SCC. Ambos tipos de mutación hicieron que las células cancerosas proliferaran más rápido que las células normales circundantes, pero las propiedades mecánicas del entorno tumoral diferían profundamente entre los dos tipos de tumores. Construyendo las arquitecturas celulares del cáncer. Las células madre en piel de ratón embrionario para que tuvieran mutaciones promotoras de cáncer en los genes ESMO-M2 o HRAS. Estas células madre mutantes se encuentran sobre una capa de material de matriz extracelular llamado membrana basal. Los tumores en embriones con ESMO-M2, la mutación se asemejaba a un cáncer benigno y no invasivo llamado carcinoma de células basales. Estas mutantes produjeron y remodelaron activamente la membrana basal, haciéndola elástica. Las células cancerosas generaron fuerza como resultado del hacinamiento celular que abrochó la membrana basal, creando un tumor en forma de yema y produjo tensión en el límite con las células no mutantes. Los tumores en embriones con una mutación HRAS se asemejaban a un cáncer invasivo maligno, denominado carcinoma de células escamosas. Estas células mutantes HRAS produjeron menos membrana basal que la ESMO-M2. La producción de niveles más altos de lo normal de la proteína queratina endureció una capa superior de células. Intercalado entre estas dos capas inflexibles, el tumor no pudo disipar fácilmente las fuerzas de compresión ejercidas, produciendo una arquitectura de pliegues ondulados. Los científicos sugieren que estas fuerzas podrían romper la membrana basal y permitir la invasión del tejido subyacente. Los tumores similares al carcinoma de células basales, BCC, produjeron y remodelaron activamente la membrana basal, y la matriz extracelular resultante tenía una rigidez baja y era maleable en su respuesta a las fuerzas generadas por las células cancerosas. A medida que el tumor BCC se expandió, el grupo de células cancerosas se dividía rápidamente y por lo tanto se apiñaba, causando así el pandeo de la epidermis y la membrana basal, lo que resultó en el crecimiento de brotes tumorales. Carcinoma de células escamosas. 2 de cada 10 casos de cáncer de piel son carcinoma de células escamosas. Este cáncer se origina en las células planas de la parte superior de la epidermis. Comúnmente aparecen en las áreas del cuerpo expuestas al sol, tales como la cara, las orejas, labios y el dorso de las manos. También puede surgir en cicatrices o llagas crónicas en diversas partes del cuerpo. Los cánceres de células escamosas se pueden extirpar por completo, aunque son más propensos que los cánceres de células basales a extenderse hacia las capas más profundas de la piel y propagarse a distintas partes del mismo. Los tumores de tipo SCC, generada por la proliferación y el apiñamiento celular, ejercidos a la membrana basal más rígida, no dio como resultado tal deformación del tejido, pero formó pliegues en forma de ondas. Estas diferencias no tuvieron factores decisivos para determinar la forma del tumor. La mutación de HRAS en los tumores tipo SCC provocó el endurecimiento de la capa celular más externa de la piel,
al generar niveles más altos de los normales de proteína de queratina. Las células epiteliales aplican una contracción basada en actina y miosina para entablar una tira y aflojar contra la membrana basal subyacente. Dependiendo de las propiedades mecánicas y la cantidad de fuerza generada por las células epiteliales, dan como resultado un pandeo pasivo o un plegamiento activo del tejido epitelial. El rol de las alteraciones genéticas en la carcinogénesis fue puesto de manifiesto al descubrirse en el genoma humano. En células humanas normales, estos genes se denominaron protoncogenes y se relaciona con el crecimiento y la proliferación de células normales. Cuando éstas se encuentran mutadas, se denominan oncogenes y su mutación es de tipo dominante, es decir, solo es necesario que uno de los alelos sufra una mutación para que la proteína que codifica gane funcionalidad. Esto generalmente se traduce en aumento de sobrevida y proliferación. Las mutaciones de los genes responsables de la carcinogénesis pueden ser heredadas o adquiridas, siendo generalmente producto de la exposición a sustancias del ambiente o agentes biológicos. En células normales existen varios mecanismos que controlan la acumulación de mutaciones, que ocurren de manera espontánea. La detención del ciclo celular, la reparación del ADN y la eventual destrucción de una célula muy dañada, mediante apoptosis. En este proceso participan las proteínas de los genes reparadores del ADN y los genes supresores del tumor, y en particular, dentro de estas últimas, cumple un rol fundamental la proteína P53, denominada así por esta importante función, el guardián del genoma. En general, las células tumorales acumulan mayor cantidad de mutaciones debido a que la tasa de mutaciones en ellas es mayor, por el hecho de que son productos de una mayor sensibilidad a agentes mutagénicos y o por fallas en uno o más puntos de la maquinaria de control de la integridad genética ocasionada por mutaciones en genes supresores de tumor o reparadores del ADN, por lo que la célula defectuosa no es destinada a senescencia o apoptosis. Las células del sistema inmune son capaces de eliminar a estas células tumorales en un proceso denominado inmunovigilancia tumoral. Sin embargo, algunos de estos clones pueden adquirir nuevas capacidades que les permita evadir estos mecanismos de control, desarrollándose una neoplasia. Finalmente, los científicos demostraron que las dos mutaciones promotoras de cáncer tenían efectos diferentes sobre la producción, el recambio y la rigidez de la membrana basal. Tratándose de una capa delgada de material extracelular, especializado que separa las células epidérmicas del resto de la piel, como el comportamiento adyacente que se encuentra debajo, llamado dermis.